A veces tenemos miedos que son irracionales. En general, la mayoría de nuestros miedos son irracionales. Lo que pasa es que nuestro cuerpo no sabe que los miedos que muchas veces percibimos son irracionales. A veces tenemos miedo a exponernos, a veces tengo miedo a hablar, tengo miedo a ir a ciertos lugares, a decir lo que quiero decir y no lo digo. Y realmente, si te pones a pensar, ese es un miedo irracional, porque ¿qué te puede pasar? ¿Qué me puede pasar si yo hablo y digo lo que pienso o muestro algo de mi vida y te comento y te digo mi opinión? ¿Qué cambia afuera? No cambia nada. Simplemente lo que está pasando, que yo me estoy atreviendo a contarte, a decirte algo. Lo que pasa es que se activa ahí en mí un miedo. Mi mente percibe un miedo, percibe un temor ahí afuera. Y como yo percibo un miedo de sentirme expuesta, de sentirme vulnerable, de que la gente me vea, de que conozca mi intimidad, de que conozca lo que pienso, lo que siento, que en definitiva es exponerme, automáticamente se activa en mi cerebro el circuito del miedo. Y justamente el circuito del miedo tiene dos posibilidades, o una vía rápida o una vía lenta. ¿Cuál sería la vía rápida del circuito del miedo? Justamente que cuando se percibe un miedo, ¿qué hace uno cuando tiene un miedo o le pasa algo y su vida corre peligro? Sale corriendo o ataca a la persona que considera que la va a lastimar. Eso sería lo más lógico cuando se percibe un miedo y que corre peligro mi vida. Pero también existe otro circuito del miedo, que es la vía lenta, que es en la que intervienen otras áreas del cerebro. ¿Y cuál es el resultado de esa vía lenta? Que el cuerpo también se prepara para la lucha y para la huida, pero que muchas veces no tiene los recursos para poder escapar o huir. Entonces simplemente se activa ese circuito, pero como la mente lo asocia a un momento de la vida en la que no pudo resolverlo porque cognitivamente no tenía los recursos, y ese cognitivamente no tenía los recursos, ¿cuándo ocurría? En la infancia. ¿Por qué? Porque un bebé, cuando está en peligro y percibe peligro a su alrededor, se activa el mismo circuito del miedo. ¿Qué puede hacer un bebé ante una amenaza de peligro? Llorar y pedir ayuda, llorar y llorar y llorar. ¿Puede salir corriendo? ¿Puede darse la huida? ¿Puede escapar? No puede. ¿Qué es lo que termina haciendo ese bebé que llora y que llora y que llora? Se calla, se queda quieto, se paraliza. Entonces, se activa el mismo circuito, pero por no poder tener la capacidad cognitiva de resolverlo, termina quedándose paralizado. Como los animales, como los reptiles, ¿qué es lo que hacen para no poder ser captados o vistos por su depredador? Se quedan paralizados. Una forma de defenderse de que el que esté afuera te haga daño es quedarte paralizado y mimetizarse para que nadie perciba tu presencia. Bueno, muchas veces la parálisis que tenemos en nuestro cuerpo está reflejando un miedo que muchas veces para nuestra vida adulta y presente es irracional. Lo que pasa es que lo percibimos desde una herida, desde nuestro pasado, cuando nosotros éramos más pequeños, cuando nosotros sí realmente quizás no teníamos los recursos para enfrentar eso que nos hacía sentir en peligro. Entonces, ¿qué hacíamos cuando éramos chicos? Nos adaptábamos, nos callábamos, nos quedábamos quietos, nos paralizábamos, hacíamos como que si nada pasaba, lo naturalizábamos. Pero el miedo estaba ahí. Puede entonces que a lo mejor, estando hoy en tu vida adulta, en tu presente,
pase algo que para otras personas sea insignificante, que para otras personas sea cotidiano, pero para vos no. Para vos no, ¿por qué? Porque para vos eso que sucede, que puede ser alguien que te levanta la voz cuando te habla, alguien que te mira de reojo cuando vos haces algo y no le gusta, alguien que hace que vos te percibas fuera de lugar, inadecuado, rechazado. Bueno, todo eso que percibís y sentís a través de tus sistemas, de tus 5 sentidos, que ves, que escuchás, quizás hace que se active ese engrama y se despierte en vos un miedo inconsciente, un miedo irracional, que no pudiste resolver allá y entonces cuando eras chica porque no tenías los recursos cognitivos, los recursos emocionales para poder enfrentarlo. Lo que pasa que tu mente no diferencia el pasado del presente. Y hoy en el presente actúa igual que en ese pasado. Te paralizas y decís, ¿qué me pasa? Que no puedo enfrentar esta situación. ¿Qué pasa que cuando alguien me habla mal yo no reacciono? ¿Qué pasa que cuando escucho gritos me quedo callado? ¿Qué pasa que cuando alguien no me respeta, cuando alguien me dice algo y me pone en jaque, en el sentido de que yo no sé qué responder? Si yo sí sé cómo responder y cómo defenderme, pero ¿por qué me quedo paralizado? ¿Por qué? Y ese por qué, ¿a dónde me lleva? Siempre un por qué me lleva a una creencia. ¿Cuál es la creencia que asociás que te tenés que quedar callado? ¿Qué es lo que activa ese circuito del miedo? Entonces, ahí es donde tenemos que indagar. Cuando hay algo que nos paraliza, que es completamente irracional, que no tiene sentido, sin embargo yo continuamente me expongo a ese dolor o a ese lugar de tanta incomodidad y no sé cómo resolverla. Bueno, eso tiene que hacerme llevar a autoindagarme, a preguntarme, ¿qué me está queriendo decir esta situación y este contexto de mi historia, de mí? ¿Qué me queda aún por resolver que no me doy cuenta? ¿Qué hace que se me active este miedo irracional? ¿Cuál es el verdadero miedo? ¿Este o uno más profundo? ¿A dónde me lleva? Entonces, a lo mejor, qué sé yo, un miedo a una entrevista para hablar con un jefe, se evoca ese miedo a enfrentar a papá, a decirle lo que pienso, a mostrarme tal y cual soy, a sentirme inadecuado, a sentirme insuficiente, a sentirme incapaz. Entonces me paralizo. O puede que a lo mejor de repente estás en una situación que tenés que resolver y no sabes cómo resolverla y te quedas paralizado. En realidad sí sabes cómo resolverla, pero crees que no sabes cómo resolverla. Crees que no tenés los recursos para poder enfrentarlo o afrontarlo. Entonces tenés que preguntarte, ¿de dónde viene esa forma de proceder? ¿De dónde viene ese pensamiento? Indagá, autoindagate. Cada vez que nos autoindagamos y nos preguntamos y nos llevamos a ese trabajo de asociar de dónde viene, estamos haciendo un trabajo cognitivo y neurológico de llevarnos a ese lugar para poder encontrar una respuesta. Aunque no la encontremos a la respuesta, ya ese proceso de autoindagarnos hace que se activen nuevas conexiones, nuevas redes neuronales, que se activen neuronas que nos hacen pensar, por lo menos para buscar la respuesta. Entonces la respuesta va a aparecer, quizás no en ese momento, pero sí en otra oportunidad. ¿Por qué? Porque estás buscando esa respuesta. Se activan circuitos que hacen que vos encuentres y busques esa respuesta. Entonces, volviendo a esos miedos irracionales, te invito a que si tenés un miedo al rechazo, un miedo a quedarte solo, te preguntes realmente de dónde viene y si es realmente racional. Pero para poder ver si es racional tenés que darte al trabajo de pensar, de utilizar esas áreas del cerebro que son las que no estamos utilizando cuando nos quedamos paralizados, cuando se activan esas creencias, cuando nos quedamos en esta posición, cuando nos quedamos sin hablar, sin hacer, sin decir, porque creemos que no podemos hacer nada.
llévate a ese lugar. ¿Qué es lo que estás poniendo? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es la mirada que tenés de esa situación que hace que le des que simbolice tanta importancia? A lo mejor, por ejemplo, no hablar en público, no mostrarte significa esto, quedarte oculta porque es lo que aprendiste para poder protegerte. ¿De quién? ¿De qué? ¿Qué simboliza el público? ¿Qué simboliza el mundo? Simboliza la energía padre, simboliza el miedo a mostrarnos, el miedo a salir, el miedo a hacer. Bueno, quizás me toca eso, forjar esa parte de mí, esa energía que vaya aún con miedo a enfrentar situaciones que tengo que atravesar para poder crecer y madurar. A lo mejor tu miedo es quedarte sola cuando te rechaza una amiga porque te desconecta de su vida. Bueno, a lo mejor realmente esa desconexión te asusta porque te recuerda la desconexión que tuviste con tu mamá, la falta de conexión emocional que tuviste con tu mamá. Entonces, por eso cuando una amiga te rechaza, cuando una amiga te destrata, sufrís, aunque sabes que esa amiga no es quizás la mejor ni la elegiría. Sin embargo, aún así no sabes cómo enfrentar esa situación y te quedas ahí en un lugar de destrato porque asociás lo que familiarmente es conocido para vos, la desconexión emocional con mamá. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Justamente se activan esos circuitos que son inconscientes, pero que activan circuitos fisiológicos que son reales, porque tu cuerpo no sabe que lo que estás viviendo es real o imaginario, lo toma como algo real, aunque lo que vos percibas en tu presente tenga que ver con un miedo del pasado. Es como el inconsciente, es inocente, no diferencia entre pasado y presente. Para eso tenés que llevarlo vos a tu mente, a darte cuenta de que es un miedo irracional y que hoy, como adulta, sí tenés los recursos para poder enfrentarlo y afrontarlo. Y que tu autoestima y tu valor no depende de que otra persona te acepte o no te acepte, te quiera o no te quiera, te rechace o no, sino que depende de que vos te aceptes tal y cual sos y que te muestres tal y cual sos con autenticidad y a partir de ahí forjes tu propia autoestima, que es un trabajo, pero es un trabajo que lo tenés que concientizar. Si yo no lo hago consciente, no lo voy a poder ejercitar en mi vida y voy a seguir en piloto automático, teniendo miedos irracionales. Bueno, ojalá te haya servido esta charla, que en realidad es una pequeña reflexión personal. Te mando un abrazo y espero que estés ahí y que si te gusta lo compartas, porque todo lo que se comparte siempre vuelve y multiplicado.